Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, dice así: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ayúdenme a orar, Padre, una vez más. Estamos delante, Señor, de su presencia, Padre, y pedimos de tu hermoso Espíritu Santo que nos ayude, Padre, a exponer el texto, Señor, y que podamos entenderlo, bendito Dios, y aplicarlo ante todo a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia por nosotros. Oramos en esta hora. Amén. La semana pasada, hermanos, examinamos cómo Pedro exhortó a las esposas a de cómo ellas debían de estar sujetas a sus esposos. Y para únicamente recordar lo que hablamos la semana pasada, brevemente vamos a hablar un poco para poder conectar lo que el apóstol Pedro tiene en mente en cuestión de sujeción. Recuerden que esta exhortación de sujeción de las esposas a sus maridos no tiene nada que ver con una inferioridad. El hombre y la mujer ahora son iguales en Cristo. Ahora en Cristo tanto el hombre y como la mujer son iguales, pero Dios estableció un orden divino, el cual es que la mujer debe de estar sujeta a su marido y ella debe estarlo de una manera voluntaria. También aprendimos que la esposa debe de dar a su esposo el evangelio silencioso por medio de su conducta, por medio de su manera de vivir. Después en el versículo 3 y 4 miramos cómo el apóstol Pedro hace un contraste de lo externo y lo interno. Aprendimos que Pedro no se opone a que la esposa se arregle, que se vista bien, que use sus cosméticos. Lo que Pedro se opone es el uso exagerado de ello. Recuerden que algunas mujeres eran muy extravagantes en su manera de vestir y de usar cosméticos, y había en las iglesias algunas hermanitas que no tenían el suficiente dinero para quizás poder vestir de una manera un poco mejor. No tenían quizás esas pinturas que ellas no tenían para comprarla, para que esas pudieran usarlas. Por eso Pedro dice que lo hermoso del corazón de la mujer es el corazón, lo interior de ella, ya que eso es de gran estima para el Señor. Y por último, Pedro toma el ejemplo de Sara, esposa de Abraham. Él dice que esas santas mujeres esperaban en Dios porque ellas eran esposas creyentes, de la misma manera que ellas estaban sujetas a sus maridos con mucho respeto y obediencia. El apóstol Pedro entonces exhortó a las esposas a que vivan de una manera en sujeción a sus esposos voluntariamente. Ahora en este versículo 7 vamos a mirar 3 exhortaciones que Pedro da ahora a los esposos.
Y mientras miramos este versículo, les animo a los esposos que estamos aquí, que puedan ver su corazón, que puedan evaluar su manera de vivir con sus esposas. Y vamos a desarrollar en este versículo 3 puntos, los cuales el primero de ellos es vivir sabiamente, el segundo un trato con honor y el tercero una oración sin estorbo. Esos 3 puntos los vamos a estar desarrollando mientras miramos el texto. Pongan sus ojos rápidamente ahí en el versículo 7. Pedro, ahora dirigiéndose a los esposos, él dice: vosotros maridos, igualmente. Pedro está diciendo a los esposos que de la misma manera o igualmente ellos como las esposas también tienen responsabilidades. Todos los esposos en el momento de contraer matrimonio sin duda sabemos que tenemos una responsabilidad, primero delante de Dios y después con nuestras esposas. Al esposo creyente se le ordena vivir con su esposa de una manera muy diferente al esposo no creyente, porque se supone que el esposo creyente sabe lo que la Escritura dice acerca del matrimonio y también cuál debe ser el comportamiento para con su esposa. Y con esto en mente vamos a examinar entonces la primera de las 3 exhortaciones, el vivir sabiamente. Pongan sus ojos rápidamente en la siguiente frase: vosotros maridos igualmente, dice, vivir con ellas sabiamente. Hermanos, estamos mirando en este mundo que los matrimonios han estado cada día en decadencia. El matrimonio que Dios instituyó para que fuese de gran bendición para muchas esposas, lamentablemente, es un gran lamento y dolor. E incluso algunas esposas han llegado a preguntar si fue una buena decisión el haberse casado con el esposo que hoy está. Algunas esposas quizás están sufriendo el silencio y algunas de ellas tienen probablemente su corazón roto por la manera en que viven con sus esposos. Y aunque esto es sin duda para los matrimonios que no conocen al Señor, que no conocen lo que la Escritura dice para ellos acerca de su comportamiento con las esposas, lamentablemente también pasa en los matrimonios que están dentro de las iglesias. Muchos esposos creyentes han olvidado los votos que hicieron en el altar delante del Señor. Los esposos creyentes quizás no estén viviendo de una manera como la palabra del Señor nos manda. El esposo creyente siempre tiene que estar buscando cada día la sabiduría de Dios para poder cuidar a su esposa de una manera sabia. Él debe de saber que aunque su esposa y él son iguales ante Dios, ella es diferente tanto física como emocionalmente. Pero muchas veces la falta del conocimiento del esposo en cuestión de sentimientos a su esposa no está en él. Y es por eso muchas de las razones por las cuales las esposas, aún dentro de las iglesias, pueden estar llorando en silencio, sufriendo en silencio. Cuando Pedro dice al esposo que debe de vivir de una manera sabia, esto se puede traducir que vivan con un conocimiento. Ahora, ¿conocimiento de qué? Bueno, de un conocimiento de las Escrituras, de lo que las Escrituras dicen acerca del matrimonio y de cómo el esposo debe de tener un comportamiento cristiano hacia su esposa. Si tú, esposo, eres creyente y profesas tu fe en el Señor, tú debes de saber lo que las Escrituras dicen acerca de tu comportamiento hacia tu esposa. Las Escrituras son muy claras y nos dicen de cómo debes de amar, de cuidar, de proteger e incluso dar la vida por tu esposa. Si tú eres un esposo creyente, debes saber que esto es lo que la Escritura te ordena.
Por ejemplo, rápidamente miramos en la carta de Efesios que Pablo exhortó a los esposos de cómo ellos debían de tratar a sus esposas. Y en Efesios 5:25 la exhortación precisa y clara, sin muchas palabras, es esta: maridos, amad a vuestras mujeres. No tenemos excusas como esposos cristianos, no hay excusa de no amar a nuestras mujeres. Y después Pablo sigue, pone un ejemplo glorioso de la manera en la cual el esposo debe de amar a su esposa. Y él dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandato para nosotros en la palabra del Señor es muy claro: ama a tu esposa. La Escritura es clara de cómo el esposo debe de vivir sabiamente con su esposa, y el comienzo de esto es amándola. No podemos vivir, esposo cristiano, no puedes vivir sabiamente con tu esposa si no la amas. Entonces el esposo vive de una manera sabia cuando tiene el conocimiento de lo que la Escritura dice del matrimonio, pero lo más importante es que lo pone por práctica. Porque el esposo creyente puede tener un conocimiento de lo que la palabra del Señor lo dice, y puede leer la carta de Efesios y puede leer la carta de Colosenses y saber su responsabilidad, cómo debe de amar y cuidar a su esposa, pero si no lo pone por práctica, esto es vano en su vida. Tú como esposo creyente y yo como esposo creyente, nuestro deber es amar, cuidar y vivir sabiamente con nuestra esposa. ¿Por qué? Me podrías preguntar. Porque esto es un mandato de Dios. Vamos rápidamente al texto, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Podemos mirar aquí en esta corta frase dos implicaciones de cómo el esposo debe de dar honor a su esposa. Primeramente es como un vaso más frágil, después es como coherederas de la gracia de la vida. Y esto nos lleva al punto número 2. Vamos a ver la primera implicación que dice Pedro al esposo. Este debe de dar honor a su esposa como un vaso más frágil. Cuando escuchamos esta palabra de frágil, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente algo que es muy delicado. Cuando cargamos, por ejemplo, a un bebé recién nacido, ¿quién cree de nosotros con nuestros propios hijos? Cuando lo cargamos en nuestros brazos, los cargamos con mucho cuidado porque sabemos que su cuerpo es tan frágil que tenemos miedo quizás de abrazarlo muy fuerte y poderle quebrar un hueso, un brazo, una pierna, no sé. Pero tenemos miedo de podamos fracturar una parte de su cuerpo. Un bebé muy frágil. Y lo miramos recién nacido, tierno, y lo cuidamos y lo abrazamos de una manera tan tierna, tan cuidadosa, que tenemos miedo a hacerle daño. La palabra frágil, según el diccionario de la lengua española, lo traduce así: quebradizo y que con facilidad se hace pedazos. Los esposos entonces deben de honrar a sus esposas porque ellas son la parte más delicada del matrimonio. El hombre por naturaleza, Dios lo creó rudo, con su masa muscular más fuerte, más grande, pero a la esposa, a la mujer, Dios la formó frágil. Incluso su cuerpo físico es frágil. Ellas son muy sensibles también, aún en su interior, en sus emociones o sentimientos. Ahora, esto no quiere decir que la mujer no tenga capacidades intelectuales o la fibra moral o el valor espiritual. No, Pedro no está diciendo eso.
Pedro únicamente está diciendo que ellas son más delicadas que el hombre. Solo bastaría una palabra áspera de parte del esposo para que ella se duela en su corazón. En ocasiones el esposo usa palabras hirientes que podrían doler más que un golpe. Las palabras son como esas flechas que pegan en el corazón. Y dice R.C. Sproul, y cito, las palabras son como esa flecha tensada en el arco que después de ser suelta ya no hay nada que la detenga. Fin de la cita. El esposo debe de tener cuidado de su esposa como vaso más frágil, tanto físicamente como emocionalmente. Tan solo una palabra de áspera que salga de la boca del esposo puede dañar su corazón, puede herir sus sentimientos. Y si pasa eso, amados hermanos que están aquí, no estás viviendo de una manera sabia y mucho menos estás obedeciendo el mandato de Dios. Ellas son más delicadas en todos los sentidos, física y emocionalmente. Por eso también el apóstol Pablo dice a los esposos de la iglesia de Éfeso, capítulo 3, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuida tu manera de hablar. El esposo cristiano no debe de actuar de la misma manera que el esposo no creyente. Y vaya que nosotros como esposos nos damos cuenta porque en muchas ocasiones tenemos vecinos o amigos incluso que nos enteramos o sabemos de que ellos no son buenos esposos hacia sus esposas. Quizás tenemos ahorita una conocida, una amiga, no sé, que está probablemente sufriendo en su corazón porque su esposo es áspero con ella. La expresión de que Pedro usa como vaso frágil generalmente se utiliza de una manera metafórica para referirse a una persona que es emocionalmente sensible, vulnerable o fácilmente afectada por situaciones o palabras. Esposo, ¿estás viviendo sabiamente con tu esposa? Cuando el esposo no lo hace de esta manera que el Señor le manda, la esposa puede romperse emocionalmente con mucha facilidad, o que está propensa a experimentar emociones en su corazón. Por lo tanto, Pedro exhorta a los esposos creyentes a tratar a su esposa con cuidado y con mucha consideración. Un esposo que vive de una manera sabia con su esposa no hará nada que dañe tanto físicamente o emocionalmente a su esposa. Una vez más, un esposo que vive de una manera sabia con su esposa no hará jamás nada que dañe a su esposa, tanto física como emocionalmente. Tú como esposo debes de dar honor a tu esposa. Y si no lo estás haciendo, probablemente estás pecando contra los principios. Bueno, no probablemente estás pecando contra los principios bíblicos establecidos por Dios. Por lo tanto, tienes que correr a pedirle primero perdón a Dios y después a disculparte con tu esposa. Dios formó a la mujer como un vaso más frágil, más delicada, más sensible. Y por lo tanto, el esposo debe de cuidar a su esposa como tal. Debe de evitar a toda costa que alguna palabra, algún maltrato lastime en su corazón. Recuerden que las palabras ásperas apagan el amor. Debes de tener cuidado, esposo.
La segunda implicación que miramos aquí, el apóstol Pedro dice como coherederas de la gracia de vida. Pedro dice a continuación que se le debe dar honor a la mujer porque ellas son coherederas de la gracia de vida. Pedro está haciendo referencia a la idea de que tanto hombres como mujeres son beneficiarios conjuntos de la gracia y el don de la vida en Cristo. Los dos son salvos por la misma gracia de Dios. La expresión coherederas de la gracia de vida resalta la igualdad en participación de hombres y mujeres en la herencia espiritual y la gracia proporcionada por Dios a través de la fe en Jesucristo. Pedro está instando a los maridos entonces a reconocer y a tratar a sus esposas con respeto, honrándolas como compañeras igualmente bendecidas por la gracia de Dios. La salvación es la misma tanto para el hombre que para la mujer. La esposa tiene el mismo valor para Dios que el hombre, por lo tanto el hombre creyente, cristiano, el esposo debe de saber que el trato a su esposa tiene que ser el mejor que ella puede recibir. ¿Por qué? Porque ella es hija de Dios. Igualmente que el esposo. No hay desigualdad. El esposo es hijo de Dios, la esposa es hija de Dios. Dice otra traducción, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, lo que dice, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si tu esposa es creyente, ella es una hija de Dios y debes tratarla entonces como tal. Esposo, te hago una pregunta, ¿qué pasaría si tu hija se casara con un hombre que no la trata bien? La trata mal, la ofende, no la cuida, no la respeta, la ignora, no la valora. ¿Cómo te sentirías tú como padre si un hombre tratara mal a tu hija? Creo que te ofenderías muchísimo, quizás te molestarías bastante. De la misma manera sucede con Dios. Él se ofende cuando no se trata bien a su hija. Tenemos como esposos la responsabilidad de tratar a nuestra esposa, primero porque es nuestra esposa, después porque es una hija de Dios. Esposo, debes de cuidar y tratar bien a tu esposa de la misma manera que tú te amas a ti mismo. Así debes de amar y cuidar a tu esposa. La carta de Efesios, una vez más, en el 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El contexto es acerca de la esposa. Tienes que amar a tu esposa. Pedro les dice a los esposos que no tienen esposas creyentes que esta gracia de la vida se referiría a compartir el regalo de la vida física juntos. Si tu esposa no es creyente, tu deber es amarla, honrarla y darle honor como un vaso más frágil. Y quizás Dios le pueda dar salvación por medio de tu manera sabia de vivir con ella. Entonces, cuando el esposo no está viviendo de una manera sabia con su esposa, no le da honra como a ese vaso más frágil y delicado y que no la trate bien en su vida, trae como consecuencia el punto número 3 que miramos a continuación, una oración sin estorbo. Lo primero que miramos en este punto es que un esposo que ora, un esposo que pasa tiempo en oración. Pedro está hablando al esposo creyente, por lo tanto esto implica que los lectores de Pedro son creyentes y eran hombres que oraban. La oración del esposo jamás podrá ser aceptada si el esposo no da honra a su esposo como vaso frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Y también un esposo jamás podrá vivir con su esposa de una manera sabia si no mantiene una vida de oración.
El punto es de que si no estás tratando bien a tu esposa, por más que ores o leas la Biblia o vayas a la iglesia, habrá algo que sin duda estará estorbando tus oraciones. Esposos, hasta este punto te hago esta pregunta. ¿Estás tratando bien a tu esposa? ¿Estás viviendo de una manera sabia con tu esposa, al grado de darle honra como ese vaso más frágil? En el momento cuando tú estés seguro de que estás poniendo todo de tu parte, que te estás esforzando por darle a tu esposa ese honor, tratándola como vaso más frágil y teniendo en mente que ella por creación es mucho más sensible y delicada que tú. Y cuando entiendes entonces esto, tú la cuidas y la proteges pacientemente. Y cuando entiendes que ella es también coheredera de la gracia divina, partícipe de la salvación así como tú, y que ella merece ser tratada primero como hija de Dios y después como tu esposa, entonces podrás acercarte a tu Padre que está en los cielos y podrás entrar en intimidad por medio de la oración y tendrás la seguridad de que tus oraciones serán oídas por Dios y podrás orar con una conciencia limpia por tu esposa delante de Dios. Cuando tú entiendes que tienes de cuidar a tu esposa de la manera que Dios te indica, entonces cuando tú vayas en lo secreto a tu aposento a orar al Señor, tu conciencia estará limpia y podrás orar de una manera confiada a nuestro Señor. Sin duda tú como esposo tienes que tomar tiempo para orar. No es suficiente de venir a la iglesia con tu esposa. Debes de tratarla bien, debes de orar por ella, de clamar a Dios por ella si tu esposa no es creyente, y si es creyente con más razón para que el Señor la siga bendiciendo y cuidando. Hermano, si tu esposa es creyente, tienes un gran privilegio. Es un regalo de Dios. Cuídala, ámala, respétala, protégela, vive sabiamente con ellas. Cuando Pedro dice que nuestras oraciones pueden tener estorbo, esto significa que no están llegando a su destino, que hay que algo está obstaculizando, hay una barrera delante de nuestras oraciones, que tus oraciones se quedan aquí en el techo de este lugar o en el techo de tu casa y no suben más allá. Algo está estorbando. Pedro entonces exhorta a los maridos a tratar a sus esposas con respeto y sabiduría. La frase "para que vuestras oraciones no tengan estorbo" sugieren que la forma en que los maridos tratan a sus esposas entonces pueden afectar su relación con Dios y la eficacia de sus propias oraciones. En otras palabras, el apóstol Pedro está enfatizando la importancia de la relación y el trato adecuado entre maridos y esposas para mantener una vida espiritual en armonía y evitar obstáculos en las oraciones. Tienes que saber, esposo, que ella es coheredera de la gracia de vida y debes darle el honor merecido. Cuando los esposos viven así, con una comprensión, con un cuidado tierno y dando honor a sus esposas, nuestras oraciones entonces subirán a la presencia de Dios sin ningún estorbo. Si no vivimos de esa manera, todas las oraciones entonces pueden ser estorbadas, aunque tu esposo pases 3 horas, 4 horas, 5 horas o quizás todo tu día en oración en tu cuarto. Pero si tú no estás viviendo sabiamente con tu esposa, esas oraciones, según nuestro texto, no llegan a su destino.
Dice un comentario de Gruden, y cito: tan preocupado está Dios de que los esposos cristianos vivan de manera comprensiva y amorosa con sus esposas. Ningún esposo cristiano debe de presumir, de pensar que su vida logrará algún bien espiritual sin un ministerio eficaz de oración. Y ningún esposo puede esperar una vida de oración efectiva a menos que viva con su esposa de una manera comprensiva, honrándola. Tomarse el tiempo para desarrollar y mantener un buen matrimonio es la voluntad de Dios, es servir a Dios. Esa es una actividad espiritual agradable a Dios. Fin de la cita. Amados hermanos, no se puede orar libremente cuando no se está obedeciendo lo que Dios ordena. No pueden los maridos actuar mal con sus esposas y estar bien con Dios. Eso es imposible. No pueden vivir mal y al mismo tiempo orar bien. Esto es imposible. Rápidamente vamos a tener solamente un ejemplo práctico acerca de las oraciones o de los motivos por los cuales nuestras oraciones son estorbadas, y creo que es muy común la falta de perdón. Sin duda sabemos como esposos que el matrimonio no es fácil. En ocasiones hay actitudes que provocan problemas en el matrimonio y a veces ofendemos a nuestro cónyuge, y en lugar de ir a buscar el perdón se tiene una actitud arrogante, orgullosa de ir a buscar el perdón después de que ofendemos. En lugar de ir con tu esposa o viceversa: perdóname, no lo quise hacer, trataré de no volverlo a hacer. Se tiene en muchas ocasiones una actitud arrogante, y aún así, lamentablemente, con esa actitud, en muchas ocasiones se va a oración. No puede ser una oración eficaz cuando no hay un perdón. La falta de perdón ocasiona en el corazón del cónyuge una raíz de amargura que estorba para una oración efectiva. Esposos, no podemos orar de una manera efectiva si antes no buscamos el perdón de nuestros cónyuges cuando le hemos ofendido. Normalmente, cuando hay problemas en el matrimonio, lejos de buscar ese perdón, en ocasiones optamos por dejar de orar en lugar de pedir perdón. Nuestras conciencias las tenemos acusándonos a cada momento, cuando quizás por nuestra mente pasa de ir a orar, pero nuestra conciencia nos acusa y nos dice: no estás bien, tienes que hacer algo en esta situación. Y en lugar de ir a buscar ese perdón, decimos: mejor no oro, mejor me quedo así. Eso es todavía peor, hermanos. Esposo, debes, antes de orar, examinar tu corazón, examinar tu conciencia, porque de lo contrario tus oraciones van a tener un estorbo. El esposo deja de orar porque puede haber mucho resentimiento, o quizás me hiriste demasiado que no puedo llegar a perdonarte ahorita en el momento, quizás mañana, quizás pasado. Ya van 2, 3 días, 4, la semana, donde en lugar de buscar ese perdón, dejaste de orar y dejaste de tener comunión con tu esposa. No, hermanos, esposos, si ofendemos en el momento, tenemos que ir y decirle: mira, discúlpame, te ofendí, perdóname. Cuando el esposo ofende a su esposa, tiene una pared muy grande que estorbará siempre en sus oraciones. Hermanos, si este fuera tu caso, la respuesta es muy sencilla y la acabamos de mirar. Pide perdón. Pide perdón.
y después ve al Señor en arrepentimiento y entonces tus oraciones llegarán sin estorbo a la presencia de Dios. Las esposas son un regalo de Dios para nosotros y lo miramos desde la creación con Adán. El gozo de Adán cuando miró a su esposa, a su mujer: esta es carne mía, es hueso de mis huesos. Ella es un regalo de Dios para ti. Debemos entonces de cuidarlas, debemos de honrarlas y amarlas. Ellas son la ayuda idónea dada por Dios para nosotros. Esposo, en esta mañana te animo a que cuando llegues a casa y te sientes a un lado con tu esposa y que le preguntes amablemente, porque ella sin duda lo va a saber, si tú como esposo estás viviendo de una manera sabia con ella. Y tu esposa con mucha humildad y sin reproche, hácelo saber si sí o si no. Y Dios puede trabajar sin duda en el corazón humilde y humillado. Examínate, esposo, si estás llevando esta vida sabia con tu esposa en tu manera de vivir, si la estás tratando como ese vaso frágil, delicado, que no quisiera siquiera ni quebrarle un hueso, ni dañarle emocionalmente como al bebé cuando lo cargamos. Ella es un regalo de Dios. Y termino con unas palabras de Sujel Michelén que dice: si Adán necesitaba la ayuda idónea de Eva estando en el paraíso, ¿cuánto más no vamos a necesitar nosotros la ayuda de nuestras esposas en este mundo caído? Oremos. Padre, bendito es tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que a la luz de tu palabra, Señor, ayudes a examinar los corazones de los que estamos aquí como esposos. Que por medio de tu palabra, Padre, podamos, Señor, ver la manera, Señor, en que estamos viviendo con nuestras esposas. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a buscar ante todo tu voluntad, Padre, y obedecer tu palabra. Bendito eres en tu nombre. Amén.